Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quien les habla, Carlos Bonilla, desde el Ministerio de Uruguayos y Latinos Americanos con Cristo. En este día maravilloso tengo la alegría de estar con ustedes que son mi familia virtual. Y hoy es un día que vamos a hablar de un tema muy maravilloso y por lo tanto estamos contentos. Y para empezar este mensaje, vamos a empezar cantando. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi vida yo lavé. Fue allí por fe que vi a Jesús y siempre con él yo seré. Bueno, amigos y amigas, hermanos y hermanas, hoy el mensaje es un mensaje de alegría y de gozo, a pesar de que a través del mensaje ustedes van a entender que Dios, para darnos esa alegría y ese gozo, muchas veces nos hace doler un poquito. El mensaje de hoy es: Dios te quiere ayudar, y en cierta forma lo dice por la simple razón que Dios te ama. Y siempre, pase lo que pase y hagas lo que hagas, ten siempre firme en tu mente que Dios te ama. Yo voy a empezar este mensaje con una pequeña oración y enseguida empezamos el mensaje. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por cada una y todas las cosas, las buenas y las malas, y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sea el Espíritu Santo y no yo quien hable, Señor, ninguna de estas palabras, así como que también el Espíritu Santo sea capaz, Señor, de estar en control de los oídos, la mente y el corazón de todos aquellos que están escuchando, Señor, para que cada una y todas las palabras que se digan sean de edificación en la fe del Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo, de Jesús. Amén. Yo voy a empezar el mensaje por hacerles una historia, quizás, o una reseña. Cuando yo fui un niño, prácticamente me crié muchos de mis años en el rancho de mi abuelo. Él tenía unas cuantas vacas, unos cuantos caballos, pero entre esos caballos habían caballos domesticados y habían caballos salvajes. Y los caballos salvajes, para que sean domesticados, necesitan de un hombre que sea fuerte y de mucho coraje para que suba sobre el lomo de esos caballos y andando cuadras y cuadras con un caballo corcoviando, como se dice, que va para arriba y para abajo, al final el hombre lo pueda vencer y romper, como se dice, el espíritu del caballo hasta que el caballo se queda tranquilo y manso. En Uruguay, de donde yo vengo, y de Argentina, por ejemplo, las personas que hacen esos trabajos se llaman gauchos y son los famosos cowboys de aquí de Estados Unidos, y en cada uno y todos los países, cada país tendrá su término para eso. Pero el asunto es que el trabajo del domador, que es el nombre de la persona que va a tratar de domesticar un caballo salvaje, es un hombre de mucha tenacidad y de mucha constancia y paciencia, porque ese caballo, cuando empieza a jinetear por los llanos, va cuadras y cuadras saltando y saltando, y ese hombre tiene que tener la paciencia, la fortaleza espiritual, mental y psicológica para poder aguantar esa, vamos a decir, resistencia. Bueno, yo realmente me he puesto un poquito a pensar en esta historia y la historia que estoy compartiendo con ustedes. Cuando yo estoy haciendo lo que yo quiero,
contrario a lo que Dios me dice que haga, yo en cierta forma soy el caballo salvaje queriendo hacer lo que yo quiero y corcoviando y saltando para arriba y para abajo sin querer que Dios esté dentro mío o arriba mío. Pero Dios es el jinete, es decir, el domador, que me corrige para que finalmente me rinda yo mi voluntad y mi vida sea mejor y más hermosa. Y por eso es que te digo que Dios te ama y Dios te quiere ayudar. Dice en Proverbios 3:12, Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, porque Dios al que ama corrige, como un padre a un hijo que quiere. Ni desmayes cuando eres reprendido por Dios. Eso es lo que dice Proverbios. En Hebreos 12 leemos, porque el Señor al que ama corrige y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis corrección, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no corrige? Vamos a entendernos bien. Van a haber momentos en que Dios nos corrige de una forma tan fuerte que el dolor va a ser realmente excruciante. Sin embargo, ustedes van a ver al final que a pesar que Dios los corrija con dolor, Dios nunca los va a dejar de amar y de protegerlos. Y Dios lo único que hace es que si te corrige es porque te quiere como un hijo y te ama. Porque si no, no se preocupa de ti y deja que el enemigo haga lo que quiera contigo. Ahora, nos corresponde hacer una muy importante y fundamental distinción o diferencia entre dos palabras. Hay una palabra que se llama disciplina y que está indudablemente algunas veces en la Biblia, pero que a mí personalmente no me agrada mucho. Y les voy a decir por qué. Porque disciplina prácticamente en ciertas definiciones tanto secular como teológicas, es la práctica de entrenar a la gente por medio de castigo para que obedezcan las reglas. Muchas veces los dictadores o los grandes militares disciplinan a la gente que tienen bajo su cargo de una forma tal que ellos los puedan controlar. Ahora, en la otra cara de la moneda, vamos a ver la otra palabra que es corregir, y corregir de Dios, que es mostrar desaprobación de la conducta mala que podemos tener y por lo tanto ser reprendido para que seamos más humildes y mejores. Así que yo me quedo con la palabra corregir en vez de la palabra disciplina. Para evitar ser corregidos, tenemos que seguir a alguien el resto de la vida. Y yo me imagino que ustedes ya saben a quién hay que seguir en esta vida. Se llama Jesucristo. Por lo tanto, en Hebreos dice, bueno, entonces nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, estamos siendo invitados de manera inmediata a cambiar nuestra actitud y con corrección haremos acciones de bondad. Eso lo dice en hebreo. Los testigos que nos están viendo, dicen, nos animan. Estos espectadores que nos están viendo son todos nuestros amigos y el resto del mundo. Estamos desafiados por ellos a triunfar en la carrera.
y lo haremos si estamos dispuestos a hacer lo siguiente. Primero, despojarnos de todo peso si queremos triunfar en los caminos de Dios. Significa deshacernos de estorbos innecesarios que solo sirven para cansarnos y hacernos más difícil la carrera de la fe que corrió Pablo. Dejar atrás todo peso emocional que no está alineado con los mandamientos de Dios, de Jesucristo, y que el Espíritu Santo controla. Toma la idea, dice aquí, de los corredores en los estadios, en aquella época están hablando. Segundo, despojarnos también del pecado que nos asedia, las cosas malas que nos rodean fácil o constantemente y de lo malo que tan fácilmente a veces nos envuelve. Seguir a Jesús no es la práctica o la tendencia humana nuestra habitual de pecar. Es más bien una tendencia o una tentación a una cosa de la cual nos es difícil apartarnos, pero que si no lo hacemos significa nuestra derrota final. Para mí, por ejemplo, cuando fui joven, era muy difícil apartarme del alcohol. Para ustedes quizás es otra cosa que no le es fácil apartarse de esa cosa, aunque eso o esa cosa sea mala. Jesús nos enseña que la carrera del cristiano es diferente a la carrera del atleta, y aquí es donde nosotros tenemos que escuchar y meditar. Porque el atleta, al terminar la carrera, puede volver atrás por el camino que vino corriendo y recuperar cosas de las cuales se había despojado. Muchas veces en aquella época habían atletas que llevaban camisas pesadas, llevaban cinturones pesados o llevaban zapatos pesados. Y a medida que iban corriendo para poder llegar primero, se iban despojando, iban tirando la camisa, iban tirando los zapatos y llegaban sin ninguna de esas ropas o indumentarias a la recta final. Porque en la carrera cristiana, y acá estamos hablando en cierta diferencia, en la carrera cristiana no hay línea de llegada en la tierra. La carrera termina en el cielo. Y la diferencia es que si el atleta en la tierra puede volver atrás, agarrar todas las cosas de las cuales se despojó, el cristiano que espera con llegar al cielo y a la vida eterna no vuelve atrás a recoger las cosas que dejó para seguir a Jesucristo. Nos anima que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Paciencia significa constancia y perseverancia. Y Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera porque he guardado la fe, la esperanza y el amor. En otras palabras, Pablo aquí nos está diciendo: sí, yo corrí la carrera hasta que llegué a la vida eterna, pero lo hice de tal manera que en toda mi carrera mantuve siempre la fe. El premio no es para los que comienzan bien. Y aquí es algo que muchas veces no nos preguntamos. Los premios de Dios, la vida eterna, no es para los que empiezan bien, sino para los que terminan bien. Muchos de los hombres de Dios, que fueron grandes hombres de Dios, comenzaron bien y sin embargo terminaron mal. Un ejemplo es el rey Saúl, otro ejemplo es Sansón, y hay otros más.
Así que no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Un arranque a buena velocidad, que es cuando nosotros empezamos a ser recién cristianos, entregamos el alma, el corazón, la mente a Jesucristo y estamos enardecidos y llenos de calor por Jesús y por todas las cosas de Dios. Es un arranque a buena velocidad que tenemos al principio. No nos da derecho a nosotros los cristianos para tomar una siesta o un descanso más adelante. Paradójicamente, aunque le parezca mentira, podemos remontarnos a la época de la escuela, cuando estamos en primero, en segundo grado. Y esta es la historia de la liebre y la tortuga, si ustedes se acuerdan. La liebre arrogante, sabiendo que era más poderosa, más rápida, se acostó a dormir porque se creyó superior a la humilde tortuga. Y dijo, esta pobre tortuga, puedo dormirme 3 días que no va a llegar ni siquiera a donde estoy. Sin embargo, se durmió mucho y la tortuguita con sus pasitos cortitos fue yendo, hasta que llegó al final y le ganó la carrera. Para esta carrera de la vida cristiana y para abandonar definitivamente la vida de pecados o errores malignos, conseguimos gracia suficiente al poner los ojos en Jesús. Es decir, para poder correr esta carrera, que esta tortuguita corrió despacito pero con fe, lo vamos a conseguir solamente por gracia, no por ningún esfuerzo de nosotros. Y esa gracia solamente la vamos a conseguir por poner los ojos en todo momento en Jesucristo. Por lo tanto, para mantener los ojos en Jesucristo y evitar ser corregidos por Dios, tenemos solo 2 alternativas: poner los ojos en el problema o poner los ojos en Jesucristo. Jesús debe ser el motivo para que corramos la carrera con éxito. ¿Qué quiere decir poner los ojos en Cristo? Esto es quitar nuestra atención de todo objeto, persona o circunstancias que nos están afligiendo y fijar nuestra atención en Jesús, como lo hizo Pedro cuando caminó sobre el agua. Los ojos en Jesús y todo lo que Jesús representa, sus palabras, sus acciones, sus cualidades espirituales y sus mandamientos. Hacer lo que Él hace y decir lo que Él dice. Voy a decir otra vez, la forma de correr la buena carrera que Dios quiere que corramos y mantenernos en el camino que Dios quiere que nos mantengamos sin tener que corregirnos, es hacer lo que Jesucristo hace y decir lo que Jesucristo dice. Él, Jesucristo, debe ser el motivo para que corramos con éxito, como Pablo, imitándolo a Él, lo hizo. Y como la palabra está en tiempo presente, siempre la palabra está en tiempo presente, nos enseña que es una condición que debemos mantener durante todo el camino por el cual Dios quiere que nos mantengamos para amarnos y para ayudarnos. Cuando dejamos de ver a Jesús, cuando sacamos los ojos de Jesucristo, nuestros pies empiezan a desviar del camino correcto que Dios quiere que sigamos. Como Pedro comenzó a hundirse en el agua cuando estaba caminando tranquilamente sobre el agua mientras miraba los ojos de Jesucristo y dio vuelta la cabeza para mirar la tormenta y se fue para abajo. Y nosotros tenemos que evitar
eso. Ahora, Jesús nos invita a considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, es decir, tan atroz oposición y tremenda hostilidad, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Las pruebas y persecuciones que estaban pasando los hermanos hebreos no eran de comparar con las que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Jesús nos invita a considerar todo lo que los judíos habían sufrido y estaban sufriendo, pero aún así ese sufrimiento no era capaz de ser el sufrimiento impresionante que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y dice en la Biblia, Jesucristo dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aunque hoy en día no podemos olvidarnos que en muchos países anticristianos que hay en el mundo, hay muchísimos hermanos y hermanas misioneras que están arriesgando su vida y siendo torturados por causa de seguir a Jesucristo. No nos olvidemos de eso. Jesús le dijo a los judíos, aún no has resistido hasta la sangre. Lo vuelvo a repetir porque es importante. Esto que dijo Jesús tenía que hacerlos estremecer si realmente quisieran creer un poquito en Él y en Dios. Estos cristianos, porque al principio, lógicamente, los cristianos eran judíos, estos habían sufrido mucho, habían perdido sus posesiones, pero no habían sufrido persecución de muerte o sangre como Jesucristo la dejó en la cruz. La corrección en Hebreos 12:5 dice que la corrección es un proceso de purificación. En 1 de Pedro 1:7 dice, por el fuego serás refinado. Por eso yo, aunque les parezca mentira, en las mañanas me levanto y lo primero que le digo a Dios, gracias por el fuego. Porque son esas adversidades, esos problemas, esos dolores que nos aquejan y que Dios muchas veces nos manda para meternos en el camino correcto, el fuego que tenemos que dar gracias, porque si no fuera por ese fuego, quién sabe a dónde nos podríamos ir. Si Dios nos corrige es porque nosotros nos hemos apartado de sus mandamientos y estamos haciendo cositas que no le gustan a Jesucristo, ni a Dios, ni al Espíritu Santo. La tesis básica es que deberían interpretar sus sufrimientos como una purificación y la purificación como una evidencia del favor de Dios para con sus hijos. Por tanto, no como una ocasión para meditar. Eso está en un libro maravilloso cristiano que yo leí. Si estamos pasando por un momento donde todo nos sale mal o no podemos sentirnos contentos, quizás es porque estamos haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. Medita en esto. La corrección es como una escuela que nos enseña y que en algunos casos tienen que corregirnos para que aprendamos a caminar el camino derecho como todo buen padre haría con el hijo a quien ama. La corrección es como un privilegio que Dios le permite a sus hijos.
Es mejor ser corregido por Dios que ser halagados por Satanás. Mientras Dios te corrija un poco para que no te salga del camino correcto, el enemigo te tentará a que te complazcas en las cosas que te harán caminar por el camino torcido, el que más tarde te traerá consecuencias horribles. Te voy a repetir. Dios te va a corregir y muchas veces con dolor para que te mantengas en el camino correcto, porque si no, te podés desviar y ir para costado y entonces el enemigo te va a tentar a que disfrutes de esas cosas temporarias que a la larga te van a traer consecuencias horribles. El que un buen padre corrija a su hijo es normal, por lo tanto no debe sorprenderte de que Dios te corrija a ti, porque te ama como un hijo, como una hija. Lo que aprendemos es esto: los reveses y las adversidades de la vida son enviados o permitidos por Dios para ayudarnos a no sufrir consecuencias terribles más adelante. El que un buen padre corrija a su hijo es muy normal, por lo tanto no debe sorprendernos que Dios nos corrija. Lo que debemos aprender es lo siguiente: las contrariedades y adversidades de la vida son enviadas o permitidas por Dios para ayudarnos a no sufrir consecuencias malas más tarde. Segundo, todos necesitamos ser corregidos y debemos recibir la corrección con humildad y gratitud y no con resentimiento. Tercero, no estamos solos en la experiencia de la corrección. Hay miles de hombres y mujeres alrededor del mundo que eligieron el camino de seguir a Dios fehacientemente y están siendo con dolores corregidos. Cuarto, la corrección es la evidencia más segura de que Dios tiene un profundo interés y preocupación por ti, por amarte y por ayudarte. Y más importante, que tiene un plan de victoria y de felicidad para ti. En conclusión, vamos a ser sinceros. Si sentimos que Dios nos está corrigiendo, tenemos que entender que nosotros estamos haciendo algo que no le gusta a Dios. Si yo soy desobediente a Dios y le echo la culpa al diablo, sería un hipócrita. Como la historia del principio entre el caballo salvaje y el domador, Dios no va a dejar de corregirnos hasta que nosotros digamos: Señor, me rindo, ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía. Y como lo terminó haciendo Jesucristo, así tú y yo también tenemos que seguir soportando la disciplina de Dios hasta que finalmente digamos: Señor, me rindo y que se haga finalmente tu voluntad. Terminamos con las palabras de Samuel. En 2 de Samuel 7, 14 y 15 dice: yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombre. Fíjense ustedes, vara de hombre significa fuertemente. Pero escuchen muy bien lo que dice siguiendo estas palabras. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. Te corregiré
te daré fuego para refinarte, pero te seguiré amando y no me apartaré de ti. Esto es algo que debemos recordar y repetirnos continuamente. Aunque Dios nos corrija, nunca nos va a dejar de amar. Y más grande es su amor que nos protege de su propia corrección. Tú y yo podemos estar seguros que por más mala que sea nuestra actitud y por más fuerte que sea su corrección sobre nosotros, nunca Dios nos va a dejar de amar. El hecho que Dios, contrario a la actitud de nosotros, seres humanos, Él nunca nos dejará de amar aunque cometemos 100 pecados todos los días y lógicamente seamos capaces de arrepentirnos. Luego, el amor de Dios para ti y para mí siempre será eterno. Por eso el título que le puse yo a este mensaje: Dios quiere ayudarte. A pesar de todas las correcciones, a pesar del dolor y el fuego que te puedan traer a ti, a tu cuerpo, a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu, a tu alma, las correcciones de Dios, Él lo hace porque te quiere ayudar a ti a caminar por el camino que Él quiere que camines, que es el camino de la verdad, del amor, de la esperanza y el camino que te llevará a la vida eterna. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Dios solamente te corregirá para mantenerte en el camino correcto y para que tu vida sea cada día mejor. Dios te quiere tanto que si tú o yo nos desviamos del camino que Él quiere que caminemos por nuestra propia felicidad, Él fue capaz de amarte tanto y tanto que con dolor desgarrante te envió a ti su propio Hijo para que muriera una muerte horrorosa y espantosa para demostrarte que Él te ama y quiere ayudarte. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo, le doy muchísimas gracias por haberme escuchado, por haber escuchado estas humildes palabras. Y en el nombre de Jesús pido que todos ustedes y todos sus hogares sean llenos de bendiciones y protección del Espíritu Santo, Jesucristo y Dios. Amén.